Rosemary Hernández Malavé, psicólogo clínico, creadora del coaching migratorio emocional y autora del libro La valentía de migrar. En las redes sociales me encuentras como @Minutos de Bienestar, en Instagram, TikTok y YouTube. Bienvenidos a Valentía Emocional, un podcast donde tus emociones encuentran su voz y tus historias generan fortaleza. Aquí, en cada episodio, vamos a comprender qué sucede en tu mundo interno y además vamos a generar un espacio de bienestar que surge desde adentro. ¿Qué pasa si hablamos como si fuese el peso lo único que importara? ¿Qué pasa si detrás de la obesidad hay una historia que no ha sido contada? Soy la psicóloga Rosemary Hernández y hoy no estoy sola. Hoy tengo una invitada especial, ella se llama Rosa Garay. Así que vamos a darle la bienvenida para que nos comparta un poco, porque ella es nutricionista y además especialista en obesidad. Así que cuéntanos, Rosa, bienvenida. Ha sido un gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Un espacio maravilloso para llegar a más personas de manera muy sana. Bienvenida a Valentía Emocional. Gracias. Cuéntales, por favor, a quienes nos están viendo en este espacio, quién eres y cuéntanos un poco de ti. Bueno, soy Rosa Garay, soy venezolana, soy nutricionista ya con más de 15 años de graduada. Soy especialista en obesidad o experta en obesidad, como normalmente le llaman. Acá en Chile soy auriculoterapeuta, estoy certificada como terapeuta. Actualmente me desempeño en el área del manejo de alimentación saludable. Pacientes con sobrepeso, pacientes deportistas, el paciente obeso, un campo bien amplio. Pero sí, en eso estoy en este momento. Qué interesante. Rosa, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo la gente puede conocerte? Bien, en Instagram soy Roma Garay, nutricionista. Y ahí también está mi número de teléfono, que es contacto directo. Siempre soy yo la que voy a responder, el contacto siempre es conmigo. Maravilloso, muy cercano entonces. Sí, siempre. Esto lo vamos a repetir después para que las personas lo puedan recordar. Bien. Pero bueno, vamos a comenzar esta conversación. Y vamos a hacerlo conociendo un poco más de ti. ¿Qué te motivó a especializarte en obesidad? Bien, esto puede ser muy largo el tema, pero voy a resumir un poco. Soy obesa desde pequeña y digo soy porque la obesidad es una enfermedad que se controla, no se cura, ¿ok? Por ende yo obviamente logré perder peso y lo he controlado en el tiempo y es lo que trato de educar a mis pacientes. Mi familia, hay mucha familia o mucha herencia de obesidad. Caigo en la carrera de nutrición por cosas de la vida, quería ser odontólogo, pero bueno, quedé en nutrición, me gradué como nutricionista y en el andar de la carrera empecé mi cambio con el tema de la pérdida de peso. Para el momento de mi grado ya había perdido casi 15 kilos, luego enlacé con una médico obesólogo que bueno, hoy en día le agradezco mucho porque en base a lo que ella me enseñó y a lo que viví con ella, me interesé aún más en el tratamiento del paciente con obesidad. Trabajé en mí, de la mano con ella para lograr mi objetivo final. Trabajé en mi familia, en mi hermano también y bueno, mi familia en general que manejaron sobrepeso y luchando con eso, o sea, como que yo quería ser un ejemplo y poderlos ayudar y dije nada, este es mi camino, esto es lo que me gusta, yo lo logré y si yo lo puedo lograr, pues yo puedo demostrárselo también a todos los demás que se puede hacer. Y así decidí especializarme en obesidad. Acá toqué el mundo de la auriculoterapia porque bueno, es un país donde la medicina china, la medicina holística tiene un camino muy amplio y es una terapia alternativa para la ciencia. Entonces, siempre voy de la mano con la ciencia, pero también hay que abrir nuestro punto de vista y crecer y ofrecer más cosas a los pacientes. Y definitivamente eso habla de un enfoque integral. Integral. Maravilloso. Exactamente. Y bueno, justamente eso fue lo que me motivó a hacer esta invitación, de invitarte a este espacio para que conversáramos de este tema de una manera diferente, porque generalmente nos quedamos tal como eso, solamente en el peso, en el número que marca la balanza, y cada vez que hablamos de obesidad lo mostramos como la enfermedad que pareciera ser muy difícil de poder sobrellevar. En la actualidad hay muchísimos métodos que muestran rapidez, pero acabas de decir algo importante, ¿no? El educarse. El educarse. Y que además hablaste de tu familia y la incluiste en ese proceso. Vamos a seguir conociendo más de ti. Hablemos de la infancia. ¿Cómo influyen las experiencias de la infancia y las dinámicas familiares justamente en el tema de la obesidad? Mira, realmente voy a hablar desde mi experiencia. No trabajo con niños por lo mismo, porque para mí mi infancia tuvo un antes y un después, donde identifiqué mi problema de sobrepeso después de años de terapia. Ok. También.
Entonces, la conducta familiar influye muchísimo, muchísimo en lo que tú vas a hacer cuando grande. Y estoy hablando de tu comportamiento, tu alimentación, tu estructura familiar, tu estructura como persona. Bueno, ciertamente yo peleaba porque yo no comía igual que mi hermano. Y yo decía, ¿por qué a mí me sirven menos? Yo quiero comer igual que mi hermano. Wow. Y mi mamá nunca dijo que no. Entonces me empezaron a dar comida igual que mi hermano, pero yo no era del mismo tamaño de mi hermano. Solo por curiosidad, ¿él es mayor o menor? Es mayor que yo. Claro. Y bueno, obviamente los dos terminamos en una lucha con sobrepeso desde la infancia. Mi hermano desde la adolescencia, yo desde los, te podría decir, 8 o 9 años, siempre he sufrido de sobrepeso. Entonces, claro, ahí empieza la dinámica de que mamá, papá, es complicado, ellos complacen, pero resulta que tienen que haber límites sanos porque a futuro no sabes el daño que le estás haciendo también al niño. Y creo que eso va desde la casa y también desde el colegio. Entonces Totalmente. es complicado si tu entorno no te ayuda, el papá solo no tiene tampoco la herramienta para Además, eso. para hacer más anecdótico esto, pues obviamente hablar de la comida es hablar de emociones y crianza, ¿no? Es obviamente todo esto que acabas de mencionar asociado a momentos. Cuando vamos a celebrar algo, estamos alrededor de la comida. Si te va bien, te comes algo. Si te va mal, te comes todo. algo. Claro, exactamente. Sí, sí. No, y que normalmente pasan cosas en la adolescencia, en la infancia, Exacto. cosas que trascienden. Y cuando tú empiezas a identificar en el tiempo qué es eso, qué fue lo que pasó, sabes por qué empezó el sobrepeso. Y sabes que es difícil que un paciente o uno mismo como persona lo reconozca. Después de que tú reconoces qué fue lo que detonó esa ganancia de peso, ese pedirle a mamá, dame más comida, empiezas a sanar de adentro hacia afuera. Y si todo adentro está bien, pues afuera se va a ver mucho mejor también. Totalmente, ¿no? Muy bien, porque además hay una asociación emocional. Ahí vamos a hablar de eso. ¿Qué rol juegan las emociones en el aumento o incluso en la dificultad para bajar de peso? Mira, muchísimo. Yo siempre en la consulta pongo un ejemplo clásico que son las novias. ¿Ok? Por ejemplo, las novias cuando se van a casar se ponen nerviosas. Hay novias que adelgazan y mueren porque el vestido, ¡ay, me quedó muy grande! Y hay novias que suben de peso y también mueren porque, Entonces las emociones son un punto de partida que tú tienes que empezar a identificar. ¿Por qué? Porque de ahí viene el punto, como el centro de control de tu cuerpo. Si comes por emoción o comes por hambre. Pero hay un punto importante que es saber identificar la emoción, escuchar hasta tu estómago. Porque si el estómago ruge, es hambre. ¿Me entiendes? Pero si el estómago no ruge y tu cerebro te está pidiendo comer, es una emoción lo que está predominando sobre ti. Y hay que identificar por qué tengo esa emoción, qué me lo detonó, si fue una rabia, si fue una alegría, si fue una tristeza. Y bueno, yo siempre digo, respiren por favor cuando eso pase, porque hay que sentarse y decir, o sea, está bien lo que estoy haciendo, porque lo hacemos y nos autoflagelamos, o sea, nos hablamos feo, lo hice y eso está mal porque lo hice. Entonces, las emociones son el punto de partida de muchas cosas. Claro, cuando hablamos además, de sobrepeso. Acabas de decir esto y asociarlo con lo que cuando tienes hambre real o cuando tienes hambre por emociones. Y hay un término que justamente se llama, es así, hambre emocional. Explícanos un poco más sobre esto. Mira, el hambre emocional viene dada en realidad de allí, de una emoción. Por ejemplo, pasaste una rabia en el trabajo y normalmente es como, no voy a almorzar porque estoy molesta. Pero entonces en ese momento está la emoción y cuando pasa la emoción viene como el bajón de comida. Entonces resulta que ahí es, no quiero comer, no me provoca eso, que es lo más fácil, un café, una galleta, un café, un chocolate. O bueno, eso va a depender también del nivel de complicación que uno pueda tener, porque te pueden decir, me quiero comer una barra de chocolate completa, ¿me entiendes? O me voy a comer una pizza familiar yo sola porque estoy molesta. Entonces hay que aprender a identificar, por eso siempre digo, hay que respirar y saber si es la emoción lo que está mandando sobre ti. ¿Sí? Porque tú dejaste de comer porque no hiciste tu almuerzo porque pasaste una rabia en el trabajo. Pero entonces, ¿qué viene después de eso? Si tienes tu comida, ¿por qué no te comes tu comida? ¿Por qué vas a otra cosa que te va a dar cierto placer para bajar la molestia? Entonces, ¿es un placer real o un placer culposo posterior a ingerir el alimento? Entonces, el hambre emocional totalmente existe y forma parte de la psicoterapia de uno o de la parte psicológica de uno. Porque el hambre real es más que nada fisiológico, es hambre fisiológica. ¿Cómo lo trabajas en consulta? ¿Cómo haces o cómo le enseñas a la persona a diferenciarlo? Mira, eso es un proceso muy largo.
porque primero, normalmente cuando el paciente llega es como, yo no voy a poder hacer esto porque yo estoy acostumbrada a comer esto, esto y esto, o mira, yo vengo porque solo quiero rebajar, pero quiero rebajar comiendo lo que normalmente hago. Entonces, hay que explicar primero qué está pasando, por qué estás aquí, por qué viniste, si tienes un problema metabólico, si hay un sobrepeso fuerte que controlar. Y allí empezar a hablar de que, vamos a empezar a identificar que no manejo dietas de moda, de que no puedes pasar largos periodos sin comer, porque cuando hay largos periodos sin comer hay bajones de energía, y al haber bajón de energía aumenta el ciclo de ansiedad. ¿Ok? Entonces ahí viene una ansiedad que tú crees que es ansiedad por estrés, por nerviosismo. No, es hambre, porque tienes muchas horas sin comer. Claro. Entonces ahí hay que empezar a identificar cuántas comidas haces al día. No, desayuno y ceno, pero entonces cuando ceno me como todo. Ok, pero eso no está bien. Entonces ahí viene, es hambre lo que tu cuerpo siente, y empiezo a identificar. Yo hago acompañamiento también de lunes a viernes, obviamente, como que si tienes alguna duda, escríbeme, háblame, muéstrame qué estás haciendo, muéstrame tus menús, muéstrame tus meriendas, si estás merendando. Bastante porque entonces, cercano, ¿no? Sí, es como que si no meriendo, no, tengo ansiedad. No, ¿merendaste? No. No es ansiedad, es hambre. Sí. Identifica el momento, identifica qué hiciste durante el día para llegar a esta sensación de que es hambre, ¿no? Y si no has comido nada en todo el día. Entonces voy más de la mano de que analices tu día, de que eches para atrás y empieces a decir, si desayuné, no desayuné. Mira, a media mañana no merendé, no me tomé mis medicamentos, quizás mi suplementación, porque también si hay deficiencia de vitaminas, minerales, importante. Todo esto, pues tu cuerpo tampoco va a responder como tú esperas. Entonces voy muy de la mano a medida que eso pasa normalmente en el primer mes. El paciente se siente como un niño, como que me pregunta todo, ¿esto es normal? Es normal. Todo es normal, o sea, todo lo que tú sientas, lo que tú hagas, que me da hambre, que me siento comer y no está bien, eso es normal. La gente lo ve como soy yo, o sea, yo soy así. No, todos somos así. Entonces, cuando tú empiezas a identificar qué estoy haciendo bien, te das cuenta que, ya, estaba pasando hambre sin querer. ¿Y qué pasa con estos famosos ayunos intermitentes? Que son justamente los que promocionan pasar muchas horas sin comer. Mira, mi ritmo o mi esquema de trabajo va hacia una alimentación consciente y balanceada, ¿ok? Creo en la alimentación paleolítica, pero sin exagerar. ¿Por qué? Porque nosotros evolucionamos. Entonces, nuestras enzimas digestivas evolucionaron, nuestros dientes evolucionaron, así que hay cosas que se pueden comer y hay cosas que no se deberían comer, porque hay muchas cosas de moda, muchos influencers, comer carne cruda, comer vísceras. Sí. Hay cosas que funcionan y que tienen su ciencia y sus estudios, y si está estudiado y avalado, está bien. El ayuno tiene muchos beneficios, pero la gente tiene que estar clara que cualquier método nutricional que tú decidas hacer, tienes que establecerlo para el resto de tu vida. Wow. Hacerlo sostenible en el tiempo. Me encanta esa frase. Si para ti un método nutricional no es sostenible, no va a funcionar. Claro. Entonces, ¿el ayuno funciona? Sí funciona para quien lo haga de por vida y controlado. Imagínate. Pero si tú no lo vas a hacer de por vida y controlado, no lo hagas. Porque en el momento que tú modificas el hábito, pues tu cuerpo empieza a hacer un efecto rebote. Eso. El efecto rebote existe y no lo hace ni el medicamento, ni el doctor, ni el nutricionista, lo hace la modificación de la alimentación. Si tú estabas manejando un hábito de comer así y pasas a comer así, ya se acabó todo. Acabas de hacer esa proporción y me lo recordaste. Las personas que se hacen la manga gástrica o la cirugía bariátrica, en esos cambios, ¿qué pasa después? O sea, porque es que es aprender a comer nuevamente, ¿no? Ahí tiene que haber un cambio de chip muy drástico. La parte psicológica es muy importante, la psicoterapia tiene que ser obligatoria y estar muy claros de que la cirugía bariátrica es totalmente reversible. Importante lo que acabas de decir, porque pocas personas lo entienden. Sí, no lo entienden, no, crees que es como de por vida. Definitivo y más nada. Sí, tal cual. Es entonces, complicado. Obviamente te reducen tu capacidad a nivel de estómago, ¿ok? Y obviamente la piel tiene células y las células tienen memoria. Ella puede, si tú aumentas sin querer por consumo, aumentas la capacidad, él va a empezar a crecer un poco. Claro. ¿Ok? O obviamente vamos a cubrir más calorías de lo que yo debería. Y tú vuelves a la normalidad de tus raciones antes de ser operado. ¿Bien? Qué fuerte. Entonces, obviamente, el perder las mangas es algo muy común. Las mangas, la cirugía bariátrica es súper común, pero es porque hay
un fallo aquí. Si lo de aquí no se trabajó, es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Entonces, yo soy muy realista, siempre he sido muy realista. El entorno, lo dijimos al principio, siempre está todo vinculado a comer. Si es una fiesta, comemos. Si es un cumpleaños, comemos. Si estoy triste, como. Si estoy feliz, como. Seamos realistas. ¿Yo me voy a salir de la alimentación? Sí, pero hazlo y siempre puedes retomar sin que pase a ser un calvario, porque si pasa a ser algo muy difícil, la gente abandona. Entonces el ayuno sí tiene su lógica, sí tiene su ciencia, ha sido un plan de alimentación muy estudiado, pero tiene que estar muy controlado con el especialista. Sobre todo si hay problemas metabólicos como una prediabetes, problemas de tiroides, que en tu ventana de alimentación cubras tus requerimientos obligatorios, porque si no empiezas a hacer déficit y no está siendo bien nutrido, está siendo mal nutrido por déficit nutricional. Y ahí complicamos todo el escenario. escenario. Complicamos todo a largo plazo, claro, así es. Yo, claro, obviamente lo veo desde este ángulo y es la ansiedad. Muchas personas asumen que es que como por ansiedad, es que tengo mucha ansiedad. O comienzo con las dietas y la ansiedad me lo sabotea, termino no continuando con el régimen. ¿Qué pasa con la ansiedad en esos momentos? Mira, la ansiedad existe. Totalmente. Eso es algo que no se puede negar. El hambre también existe, que es lo que vengo diciendo. Cuando hay una ansiedad que no la puedes manejar por sí sola, la psicoterapia es obligatoria. Es obligatoria. Y yo creo que todos los pacientes que en algún momento han sufrido problemas de trastornos alimenticios y problemas de sobrepeso u obesidad necesitan psicoterapia. ¿Por qué? Porque ahí empiezas a identificar cuál es el detonante de tu ansiedad y cómo lo puedes manejar. Todo el mundo pide una píldora mágica. Claro, siempre. Es como que me quite el hambre, que me inhiba el hambre. Y realmente sí lo puede haber, pero sus efectos secundarios son como, no es necesario caer en eso, ¿me entiendes? Claro. Entonces creo que más trabajar desde el punto de vista interno, de reconocer este tipo de cosas y manejar tus niveles de ansiedad, te va a ayudar mucho más en el tiempo, porque la pastilla funciona por un lapso de tiempo. Ya después tu cuerpo se adapta a la pastilla y todo regresa. Entonces, la ansiedad existe y a mí me pasa, yo le digo a mis pacientes, yo soy muy ansiosa porque, bueno, tengo toque de orden, me gusta que las cosas salgan bien, ese tipo de cosas. Entonces yo le digo, yo soy ansiosa, o sea, a mí también me pasa, pero yo no lo niego, yo puedo estar tomando pasiflora, valeriana, cosas naturales que me ayuden a calmar en el momento. Claro. ¿Bien? Claro, a mí me da ansiedad como por orden, pero hay gente que tiene ansiedad por comer, otro tipo de cosas, pero eso lo tienes que aprender a identificar. Entonces la ansiedad existe, pero hay que trabajarla. Maravilloso. Si alguien quiere comenzar a reconciliarse con su cuerpo, ¿cuáles son las primeras acciones que debe tomar? Verse con la terapeuta. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí o sí hay que trabajar la parte de psicoterapia. Es un tema muy delicado. Porque obviamente todas, en especial las mujeres, los hombres también, pero creo que se ve más en mujeres, somos muy fuertes con nosotras mismas, nos hablamos fuerte, nos tratamos fuerte y hay que trabajar mucho el amor propio primero. Después que tú conoces el nivel en que tú misma te amas, ya todo lo demás es bienaventurado sea, bienvenido todo. Así, pero primero es el amor propio. Y ahí vamos a reconocer más y de mejor forma las cosas que hacemos por nosotras mismas. Hermoso. Sea muy pequeño o muy grande, pero se reconoce. Bien, y además asociando que alimentarnos bien es tratarnos bien. Es tratarnos muy bien, exactamente. Qué bueno. Compártenos 3 herramientas simples para alguien que quiera empezar a conectar con su cuerpo sin juicio. 3 herramientas simples. Bueno, primero tienes que empezar a moverte. Eso es muy importante. Evitar el sedentarismo. No tiene que ser específicamente métete en un gimnasio, muy bien. haz 50,000 horas de CrossFit. No. Muy bien. Muévete, ¿ok? Oblígate a, si estás trabajando en la casa, párate 10 minutos, camina. Eso es lo más importante, muévete. Segundo, aprender a escucharse. Eso es las señales de tu cuerpo. O sea, si estoy ansiosa, ¿qué está pasando? Si tengo hambre, ¿qué está pasando? Si no estoy durmiendo, ¿qué está pasando? Y luego de eso, siempre trabajar de la mano con un especialista. No inventes. Por favor. Por favor. Entonces, cuando tú te empiezas a mover, te empiezas a sentir mejor, pero si de repente no me siento bien, ya es una señal de tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo. Ok, me siento mal, me duele la cabeza, me estoy mareando, estoy estreñida, estoy comiendo mucho y no paso largas horas sin comer. ¿Qué pasa? No busques en internet respuestas, no lo hagas con ChatGPT, aunque ayuda mucho y todo, pero siempre trabaja de la mano con un especialista, siempre.
de manera progresiva. Qué bueno. Vamos a ir cerrando, mi querida Rosa. Un mensaje directo a quienes están cansados de luchar con su peso. Me la pusiste difícil. Un mensaje directo. Bueno, mira, realmente esto es algo que lo tienes que trabajar toda la vida. Como lo digo, el sobrepeso, las enfermedades cardiometabólicas no se curan, solo se controlan en el tiempo y pasa si te operas o no te operas, si haces dieta o no haces dieta, lo logras controlar. Entonces, ¿cuál es el punto? Haz algo que te guste y que no parezca un sufrimiento. Algo que te guste, que tú digas, yo lo puedo sostener en el tiempo. Si tú lo puedes sostener en el tiempo, el éxito es asegurado. Así sea de pasitos pequeños, porque ese también es otro punto. Todos queremos todo para allá. Sí. Y no es así. Entonces, de pasitos pequeños, hacemos un gran cambio en el tiempo. Tal cual. Ahí me encantó. Gracias por esas frases y ese mensaje reflexivo. Yo siempre le digo a mis pacientes que es mejor algo a nada. Siempre, totalmente. 1 es más que 0. Exactamente. Así que efectivamente eso es lo y mejor. no se guíen solo del peso. Hoy en día la ciencia Muy bien. Ya literalmente lo certificó y lo verificó, que el peso no lo es todo. Importa es tu composición corporal, tu distribución de grasa corporal. ¿Por qué? Porque esto mide nuestro riesgo cardiometabólico. Si tenemos exceso de grasa corporal, pues nuestro cuerpo nos está diciendo que estamos mal y nos tenemos que empezar a atender y a cuidar. Y qué maravilloso es dejar de darle a ese número la única importancia y como el foco principal. Totalmente, bueno. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Rosa. Nuevamente, recuérdales a las personas cómo seguirte, dónde encontrarte. Bien, en Instagram, en mi red social, Roma Garay Nutricionista, y ahí tienen mi número de teléfono también, un número de contacto, lo dejo por acá. ¿Sí? Sí, más 569-33-465-198. Y siempre van a hablar directamente conmigo. Muchísimas gracias a Rosa por habernos acompañado en este episodio. Definitivamente hemos aprendido con estas experiencias y con esta información valiosísima que las dietas rígidas no son el camino y que lo más importante es que logres hacer con todos los cambios algo sostenible en el tiempo. Encantadísima nuevamente. Muchísimas gracias, mi querida Rosa, y vamos a despedir este episodio. Gracias. Que estén súper bien.